Muy buenas. En este vídeo vamos a ver las características generales de los totalitarismos del siglo XX, así como el ascenso al poder de Mussolini en Italia. Bien, ¿qué características tienen los estados totalitarios, digamos, comunes entre todos? Hablamos sobre todo de Alemania y de Italia. Siempre son generales, pero es verdad que cada nación o cada estado totalitario pues, tendrá también características más específicas. ¿Cuáles son las prioritarias? Pues para empezar tenemos un Estado que siempre va a establecer que el Estado está por encima del individuo. Eso significa que las personas no van a tener libertades porque siempre es el Estado el que prevalece sobre las personas. Por eso lo primero que hacen los estados totalitarios es eliminar esas libertades y esos derechos de la ciudadanía. Para evitar cualquier tipo de oposición ante esta pérdida de libertades, establecemos que toda la población debe respetar que solamente hay un partido único. Y este partido único establecería que no hay ningún otro partido más, es decir, la ilegalización de cualquier tipo de asociación o partido o de agrupación que parezca que pueda oponerse al gobierno de los estados totalitarios. Por otro lado, tenemos que tener obviamente un líder, pero no es un líder cualquiera. El líder de los estados totalitarios que arengan masas, que consigue convencerlas, arrastrarlas allá donde él quiere, necesita tener una personalidad y un carisma excepcionales. No se dan ese tipo de características o de conjunto de características en todos los lugares. Podemos tener un líder de un partido que el partido pues, pueda llamar mucho la atención en la opinión pública, pero si no tiene un líder realmente llamativo, incandescente, luminoso, que arrastre a la población, ese partido no conseguirá jamás nada, o ese movimiento. Entonces aquí hablamos de un partido con un líder extremadamente, ¿cómo decirlo?, con ínfulas de estrella de rock. Está muy cuidado su escenificación, las salidas, los movimientos y todo lo que él hace. Se convierte prácticamente en un dios para estas masas. Por otro lado, tenemos la defensa, o la oposición, mejor dicho, a dos pensamientos que en realidad son antagónicos entre sí. Son anticomunistas y son anticapitalistas. Ambas cosas, obviamente, no tienen nada que ver. Entonces, ¿qué son? Si no son comunistas ni son capitalistas, si no defienden ninguna de las dos cosas, es más, se oponen férreamente a ella, ¿qué son? Ellos hablan de un socialismo nacionalista, porque siempre se van a vincular a las masas. Porque vinculándose a las masas van a establecer o van a referirse, digamos, a esa necesidad de que el Estado, de todos los ciudadanos, pues va a beneficiarse con este movimiento. Obviamente, son movimientos donde el nacionalismo es el pilar básico, pero es un nacionalismo muy bestia, muy exacerbado, muy agresivo, con una necesidad expansionista, es decir, de salir fuera de las fronteras que están establecidas en ese momento. En muchas ocasiones defienden un valor histórico, es decir, esas fronteras que tuvieron antaño y que ahora quieren recuperar porque en su momento fueron grandes imperios, etc. Y por supuesto, donde el ejército, donde la militarización de la población es tremendamente importante. También son, en muchas ocasiones, racistas. Tienen un grupo étnico, un grupo religioso, alguien, digamos, que convierten en su enemigo. ¿Vale? Luego, por otro lado, tendríamos esa característica específica que dependerá de cada uno de los estados, que es el ejemplo de la religión. La vinculación o la relación que tengan con la religión puede variar en un estado totalitario. Pueden basarse o puede ser un pilar fundamental de la religión o pueden dejarla al margen. ¿Qué otras cosas tienen como características principales? Pues no van a utilizar, digamos, las buenas palabras para conseguir llegar hasta donde quieren. Siempre va a ser a través de la violencia. La violencia utilizada frente a la oposición, todo aquel que conteste, todo aquel que se oponga, que ponga en entredicho lo que se hace. Toda esa oposición será reprimida o será contestada con violencia. Y para eso necesitan que las masas se militaricen, porque qué mejor control o mejor manera de controlar a la población que la propia población. Entonces, no es el ejército el que va a meter miedo dentro de las calles, va a ser las propias masas que se han convertido en el instrumento desde donde el gobierno principal, desde donde la cúspide de poder va a tejer una red de telarañas para poder controlar a esa población. Y por otro lado tenemos que van a exaltar siempre los principios masculinos, varoniles.
y mucho también la competición entre las generaciones, entre los jóvenes y los más mayores, los más veteranos. Es algo que consideran que fortalece ese estado totalitario. Pero claro, también se hace a través de la violencia. Llegar a convencer a los jóvenes de que pueden ser mejores que los veteranos, pero más violentos, más seguros, siempre a través de la competición violenta. ¿Cuál es el contexto, el caldo de cultivo que se da en el siglo XX para que estas potencias encuentren, digamos, un suelo donde echar raíces a todas esas ideas? Bien, pues el contexto internacional, claro, es el fin de la Primera Guerra Mundial. Sobre todo es el fin, no es ya la Primera Guerra Mundial en sí, sino el fin. ¿Por qué? Pues porque aquí va a haber potencias, tanto en el bando de los vencedores como en el de los vencidos, que van a salir disgustadas de esos pactos, de esos tratados de paz tras la Primera Guerra Mundial. Pues en el caso de las que salieron descontentas, como por ejemplo Italia, es porque no están de acuerdo o no están conformes con los territorios que les habían prometido que les iban a entregar después de los tratados de paz de la Primera Guerra Mundial. No estaban contentos y digamos que es un aliciente más contra todo el sistema liberal y todo lo que se ha visto hasta el momento. Y luego tenemos a una de las perdedoras, en este caso de la gran perdedora, que es Alemania. No solamente es que perdiese territorios, perdiese económicamente, porque obviamente quedó destrozada. No, es que lo peor de todo es que se le humilló. En ese tratado de Versalles, en el que se le quita gran parte de los territorios, se le quitan efectivos militares, se le obliga a admitir públicamente que han sido ellos los culpables de la Primera Guerra Mundial. No es tanto el perder como el ser humillados, con ese diktat. Los alemanes no lo pudieron soportar. Después de la Primera Guerra Mundial, una de las grandes beneficiadas de esa Primera Guerra Mundial fue Estados Unidos e inició Estados Unidos los llamados felices años 20. Aquí tenemos pues el Charleston, el consumismo, los pequeños electrodomésticos que llegan a la población. El dinero manaba de las fuentes, pero manaba sin control. Y manaba sin control con una situación económica que en realidad había venido de haberse beneficiado precisamente de la Primera Guerra Mundial, de haber comprado un montón de tierra a los campesinos durante la Primera Guerra Mundial para poder vender sus productos a las potencias que estaban participando en esa Primera Guerra Mundial. Entonces, esa situación económica de Primera Guerra Mundial se mantiene durante la década de los 20, que ya ha terminado de la Primera Guerra Mundial, y es completamente irreal. Por eso, en 1929 se va a dar el crack de 1929, ese crack de Nueva York que hizo que la bolsa cayese completamente, los valores cayesen y arrastrase a todas las potencias europeas detrás. ¿Y quién apoya a estos estados totalitarios? Pues viendo lo que hemos visto hasta el momento, fácil. Esos oficiales y combatientes que han participado en la Primera Guerra Mundial y que no saben qué hacer tras el regreso de la Primera Guerra Mundial. Llegan a sus pueblos, a sus aldeas, a sus ciudades y la realidad les supera. Ellos se han jugado la vida día tras día, han estado luchando en trincheras, en unas condiciones pésimas, han sufrido montones de enfermedades y llegan y es como si la vida no se hubiera parado en ningún momento. Muchos de ellos llegan lesionados, llegan mutilados o con heridas que no les van a permitir volver otra vez a retomar sus trabajos, si es que conservan sus trabajos, porque obviamente tras la Primera Guerra Mundial el mundo acaba destrozado. Están descontentos y no encuentran su sitio, pues van a ser uno de los grandes apoyos para esos estados totalitarios que hablan de enaltecer y enorgullecerse de la patria. También tenemos, por supuesto, a los frustrados. Precisamente es al sistema liberal al que se va a culpar de lo que después se firmó en los tratados de paz con las potencias vencedoras o vencidas. Las clases medias, ¿por qué? Porque a las clases medias siempre les afectan, obviamente, son las que más sufren esas crisis económicas. La Primera Guerra Mundial ya obviamente ocasionó una crisis económica fortísima durante la propia guerra y por supuesto después de la guerra y ya después de la crisis o el crack del 29 más todavía. La clase obrera, siempre pendiente porque les hacen escuchar lo que ellos quieren, la mejora del trabajador. Los empresarios y los terratenientes que ven que sus negocios no tiran para adelante porque no hay demanda, la gente no tiene dinero para comprarles. Y luego no hablamos tanto de apoyo como de tolerancia, ¿vale? Tolerancia por parte del ejército y de la policía de los estados liberales que empiezan a ver lo que están haciendo los demás, cómo se militariza la población, el tipo de cosas que hacen, etc. Y hacen la vista gorda.
toleran, porque tampoco están conformes con ese sistema liberal para el que trabajan. Y ahora llegamos a Italia. ¿Cómo funcionó Italia en este sentido? Bueno, pues Italia es una de las potencias vencedoras, está en el bando de los vencedores tras la Primera Guerra Mundial, pero también sufre las consecuencias en su persona, o en su país en este caso. Obviamente, el número altamente creciente constantemente de los desempleados, de los parados que no tienen trabajo. La fortísima inflación que se van a encontrar, por supuesto. Todo esto va a conllevar siempre problemas sociales, conflictividad social, principalmente de los obreros, que son los que se encuentran sin trabajo, ¿vale? Son los desempleados, son los que se ven abocados a esa inflación que no les permite comprar ni tener trabajo. El propio sistema monárquico pierde confiabilidad, no se confía en él, no se considera que esté haciendo o que haya hecho las cosas bien tras esa Primera Guerra Mundial, con lo que conlleva el liberalismo y el parlamentarismo que defienden ese sistema monárquico. Los partidos tradicionales, a ellos se les culpa de lo que ha ocurrido, de la situación actual que tienen tras la Primera Guerra Mundial. No han hecho lo que se esperaba de ellos. Y, por supuesto, en el caso de Italia, como ya lo decíamos, no están conformes con el reparto de territorios. Se les había prometido una serie de territorios y no se les había concedido. Una de las cosas que ellos pedían era el fiume, y el fiume al final será uno de los territorios que con la Segunda Guerra Mundial pues Italia inmediatamente se anexione. Esa espinita que tienen clavado en el pie tras la Primera Guerra Mundial. ¿Cómo llega Mussolini al poder? ¿Cómo se desarrolló ese acercamiento al poder de una manera y después cómo se transforma cómo se va transformando en otra cosa? Bueno, Mussolini lideraba el Partido Socialista, pero ese Partido Socialista se fue radicalizando en sus ideas hasta que en 1919 tenemos la fundación de un nuevo partido, los Fascios Italianos di Combattimento, o los Fascios Italianos de Combate. ¿Qué es este grupo? Este grupo actúa como si fueran militares, pero sin serlo. Actúan con esa cadena de mando, etc. Son grupos paramilitares, se visten como tales, pero no son o no forman parte del ejército. No solamente están al margen del ejército, sino que tienen una ideología ultranacionalista. Y además defendían un programa socialista que cambiase la situación. En un principio, Mussolini coge fuerza con esa imagen revolucionaria que tiene. Pero poco a poco va a necesitar cambiar, va a necesitar mutar. ¿Por qué? Porque necesita participar en el gobierno y para eso solamente puede hacerlo a través de la vía parlamentaria. Así que en 1929 va a fundar el Partido Nacional Fascista. Es verdad que muchos de los miembros de los fascios van a estar ahí incluidos, pero también otros grupos sociales, obreros, etc., van a formar parte de ese nuevo partido, que va a participar en política como tal, de manera activa. Una vez se funda el partido, la forma que tienen de actuar va a ser siempre violenta y represiva. ¿Contra quién? Contra los partidos que suponen una oposición. Eso se denunció. Hubo, ya veremos, periodistas, hubo políticos que lo denunciaron, pero lo hicieron de tal manera que continuaron sin ningún tipo de pudor, ¿vale? Esa violencia y esa represión contra todo aquel que se opusiera. En 1922, con la marcha sobre Roma, con esa movilización del partido, de los miembros del partido, de las masas de la población, etc., obligan al rey Víctor Manuel III, que no tenía ningún tipo de aprecio, vamos a decirlo así, a lo que estaba haciendo Mussolini, es decir, tenía una completa animadversión. Él sabía perfectamente que eso podía derivar en lo que finalmente derivó, ¿vale? Pues Víctor Manuel III se ve obligado a permitir que haya un gobierno fascista, en el caso de que llegasen a las elecciones, ganasen, etc. Esto es un movimiento de poder que hace Mussolini para que se vea públicamente la imagen de que es un partido que mueve masas. Entre 1922 y el 25, Mussolini va a mantener un perfil bajo. Va a aceptar el régimen liberal porque está participando de él. O sea, no va a destacar por nada diferente o por nada que huela a algo que no sea liberal. E incluso va a llegar a crear un gobierno de coalición, participando con otros miembros de otros partidos. De esa manera acaba consiguiendo poderes extraordinarios. Y con esa tela con esa red de telaraña que ha ido creando y demás,
se va a producir el asesinato de Matteotti, un socialista que había dicho desde el primer momento el peligro que suponía lo que estaba Mussolini haciendo y que había llegado al poder única y exclusivamente porque había sembrado el miedo. Había sembrado el miedo ante la oposición, entre los partidos que se encontraban en contra de sus ideas, y a partir de ese miedo había conseguido llegar. Así que los fascistas se lo van a quitar del medio. Mussolini, viendo la que se le puede caer encima, porque la opinión pública, pues ver que un político tan importante, con tanta reputación como tenía Matteotti, es asesinado por lo que está diciendo, ponen en entredicho a Mussolini. Así que este va a acelerar la implantación de la dictadura en Italia.